Muy buenas, estamos en otro capítulo de Sport y estábamos explicando el material que necesitamos para entamar a hacer esquí de monte. En el anterior vídeo expliquemos un poquitín de esquís, bastones, el casco y presentamos les botes, pero lo de les botes, como ya decía, y un mundo, así que en este vídeo vamos a centrarnos en cómo son les botes de esquí de monte. A lo mejor os parece un poquitín de, bueno, pues no sé, ¿cómo puede ser esto de interesante? Pues sí que es interesante, sobre todo si queréis empezar a hacer la actividad, porque si venís del esquí de pista, vais a ver que no tiene nada que ver, porque en esquí de pista tú solo necesitas bajar, pero ya que aquí necesitas bajar y subir, o sea, tiene que tener prestaciones de una bota de esquí de pista, pero tiene que permitirnos poder subir, y es decir, que tenga una caña flexible y que no pese un quintal por como pesen les de esquí de pista. Si hiciste esquí de pista alguna vez, sabrás que caminar con esos botes lleva un dolor. Pues claro, eso tenemos que evitarlo en una actividad como esta, en la que hay que caminar a bondo. Voy a enseñaros les mies. Puede que les mies no sean el mejor ejemplo del mundo. ¿Por qué? Porque son botes de competición, son especialmente lligeres. Pero aún así tienen las prestaciones que tiene que tener una bota de esquí de monte. Yo muy lligerina. No os puedo decir los gramos porque yo no soy muy friki para esas cosas y no sé cuánto pesa, pero yo muy lligerina, porque la socaña es de carbono. Entonces, tenemos dos posiciones. La posición de caminar. Esta posición hace que la caña pueda moverse. Mirad, bueno, tengo aquí el calcetú dentro, pues os lo voy a enseñar después. La posición de caminar. Y después, ¿qué pasa si queremos subir? Bueno, si queremos subir, bajar, bloqueámosla. Aquí detrás, esto, bajamos y engancha en esta pestañina. Ahora la bota vuelve a ser rígida, como una bota de esquí de pista. No tanto, y es más difícil hacer descenso con estos botes que con unos de esquí de pista, pero va a ser rígida y así podemos bajar bien sin perder el equilibrio. Ahora vamos con el tema calcetos. Bueno, yo uso estos que sinceramente son del Lidl y me van bien, ¿eh? No necesitéis, no os recomiendo que sean calcetos de compresión, que se usan bastante, porque apretar la pantorrilla, la zona del gemelo puede producir algún tipo de dolor. Entonces, recomiendo vos los normales de pista, y para evitar rozadures, que son percomunes que vos en esquí de monte, que vos hagan unas angüeñes horrendes, pues podéis poner un doble calcetín, es decir, poner debajo de este un calcetín fino, como los de Decathlon de filu que son de toda la vida, pues como esos, debajo, para evitar les angüeñes, que de verdad son terribles. Y ahora vamos a probarles, vamos a ver cómo se ponen en el pie y qué mecanismo tienen para amarrarse. Como veis, tienen estas cuerdines, que puede parecer un poco cutre, pero ya el mecanismo que suelen tener les botes de competición. Les botes que son más de paseo tienen unos enganchinos más parecidos a los del esquí de pista. Vamos a ponerla. Abrimos esa cuerdina, esta cuerdina está enganchada aquí, soltámosla y vamos a meter el pie dentro. Vale, y ahora tenemos que ajustarla a nuestro pie. Esto dentro tiene un mecanismo con un filo de metal que nos va a apretar un poco la zona del empeine. Ya tenemos esto y ahora vamos con la parte superior. Volvemos a colocar la cuerdina en el enganchín que teníamos aquí. Vale, mirad y ahora vais a ver cómo flexa esto. Puedes caminar con ellas e incluso correr, que en las carreras muchas veces hay zonas en las que hay que correr con los botes y los esquís. Bien, vamos a poner la otra. Y esto ya es importante, y es que cuando queremos secar los botes, cuando terminemos de hacer la actividad, hay que sacar el botín. Esto y el botín. Los botes normales, los que son más de paseo, tienen botín hasta aquí arriba. Estos, como son de compe, son más lligerines y por eso cortan la parte de atrás. Bueno, pues vamos a colocarlo. Recordáis, si vais a esquiar, al final hay que sacar el botín para que seque y que no nos podreza. Metémoslo dentro
Esto lleva una operación un poco pesada. Hay que acostumbrarse a ello. Vale. Y ponemos la bota. Y como antes, amarramos los cuerdines. Y como veis, podemos correr con ellos. Pero ¿qué pasa si queremos baixar? Pues si queremos baixar, entonces no vamos a poder mover un res los todiellos. Baixámosles y, ¿veis? Bloquean. No nos podemos mover. ¿Y cómo se enganchan con los esquís? Pues tienen unos furaquinos muy pequeñinos en la puntera, que yo marqué con un rotulador para facilitar ponerlos. Vamos a ponerlos. ¿Recordáis del vídeo anterior? Esto tiene dos posiciones. Si queremos caminar, ponemos la pestañina ahí. Muy bien. Y podemos caminar, ¿eh? Bueno, estamos en prau. No es el elemento para el que está hecho esto, pero si queréis, podéis caminar con ellos en el prau. Sería así, ¿no? Esto ya es real y hay gente que lo hace, no solo yo, ¿eh? Lo perfecto es usar unos esquís antiguos y unos botes también antiguos, pero por poder puede hacerse. Yo lo que quería que vierais era cómo se mueven los botes y cómo funciona el esquí. En el siguiente vídeo voy a enseñaros qué tenemos que llevar en la mochila cuando vamos a hacer esquí de monte, que al final tiene una actividad con un tanto por ciento de riesgo más o menos elevado. ¡Te llevo!